¿Reclutamiento en bodas? Sí, como lo oye. Y es que el desespero del régimen de Kiev ha llegado a niveles sin precedentes, donde ya ni las bodas son respetadas por esta camarilla que de facto gobierna Ucrania. Es así como en Ucrania, ni los momentos de felicidad están a salvo. Mientras la música sonaba y los novios pronunciaban sus votos, una sombra pretendió invadir la fiesta. Lo que pasó después en Lvov es solo el principio de una revuelta que podría cambiarlo todo. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. ¿Reclutamiento en bodas? Sí, no estamos exagerando. Es así como el desespero del régimen de Kiev ha llegado a niveles impensables y lo que debía ser una noche de celebración, una boda más en la ciudad de Lvov, se pretendió convertir en una escena que ni los peores villanos de las películas bélicas podrían haber imaginado. Entre brindis y risas, una sombra siniestra cruzó el umbral del salón. El reclutamiento militar. Esa pesadilla que Ucrania ya conoce demasiado bien, llegó sin invitación a la fiesta. Los novios, apenas con tiempo de decir sí acepto, fueron testigos cuando la música se apagó de golpe. En Ucrania, donde las bodas son de las pocas oportunidades de escapar de la realidad en la que han sumido al país, la alegría pretendió reemplazarse por botas militares y órdenes gritadas. Sin previo aviso, como fantasmas, los uniformados se lanzaron sobre los invitados. Lo que debía ser una velada de felicidad se convirtió en un escenario de caos. Las redes sociales explotaron con relatos de aquellos que presenciaron la escena. Hombres enmascarados intentaron llevarse a cualquier hombre que respirara en el lugar, pero a pesar de la violencia que se intentó imponer en el sitio, no lograron su cometido y fueron echados a patadas por los asistentes. Y es que, hasta en tiempos bélicos, hay líneas que no se deben cruzar. Así el régimen de Kiev no quiera reconocer nada. Los civiles, hartos de ser carne de cañón, se levantaron. Porque, aunque la violencia es el pan de cada día en Ucrania, la dignidad sigue siendo sagrada. Este no fue un simple altercado, fue una chispa que encendió el fuego de una resistencia. El enfrentamiento en Lvov es el reflejo de un país cansado, asfixiado por un gobierno que en su desesperación toma medidas cada vez más extremas. Zelensky ha ido demasiado lejos y su pueblo lo sabe. Con el ejército al borde del colapso y los hombres jóvenes agotados, el comediante de Kiev aprobó una ley que suena más a sentencia. Ahora, los jóvenes de 25 años serán arrastrados al frente de batalla. Pero en un país donde la esperanza parece desvanecerse, ya nadie está dispuesto a sacrificarse por un conflicto que solo se aleja del sueño de la paz. Y Lvov no fue la única ciudad en rebelarse. En Kiev, el día anterior, la brutalidad del reclutamiento militar irrumpió en un concierto de la banda Okin Elsie. Allí, 50 soldados sembraron el terror entre los asistentes, exigiendo documentos en medio de la música, llevando consigo a cualquiera que pudiera sostener un arma. Algunos se escondían, otros huían, y aquellos que no podían escapar viven con el miedo constante de ser reclutados. Ucrania entera parece estar al borde de un colapso, no solo militar, sino social. En medio de este caos, Zelensky sigue adelante, firmando leyes y endureciendo las reglas. A medida que los números de bajas aumentan, al presidente ucraniano no le tiembla la mano al forzar a más hombres a las líneas de frente, sin importar las consecuencias. El desespero es palpable.
El conflicto, que en un principio había sido visto como una lucha heroica por la soberanía, se ha convertido en una trampa de la que muchos ucranianos quieren escapar. Las noticias de la huida en masa de jóvenes ucranianos en edad de luchar se esparcen como pólvora. Las fronteras vigiladas por soldados y agentes de seguridad no son suficientes para detener a quienes buscan una salida. Las estaciones de trenes y autobuses se convirtieron en puntos de control improvisados, donde los hombres son interceptados y llevados directamente a los centros de reclutamiento. Odesa, una ciudad que ha conocido la opulencia y el esplendor de los tiempos de paz, ahora se ve atrapada en el miedo. Medios recogen el testimonio de Maxim, un joven padre de familia. Lo resume con desesperanza al expresar lo siguiente: me siento como si estuviera en una prisión. La ciudad ya no es el puerto vibrante que había sido antes del conflicto. Es un lugar donde las personas huyen de los reclutadores como si fueran cazadores al acecho. El desespero de Zelensky llegó a niveles tan bajos que los propios oficiales de reclutamiento comenzaron a admitir su fracaso. Es así como un veterano marinero, al frente de un grupo de reclutadores, identificado como Anatoly, confesó con amargura a los medios que cada vez es más difícil encontrar hombres para el frente, asegurando que algunas personas huyen de ellos y otros reaccionan de manera bastante agresiva. Los centros de reclutamiento, que alguna vez habían visto filas de hombres dispuestos a luchar, ahora son lugares vacíos donde apenas un puñado de personas se presentan y muchas de ellas no lo hacen voluntariamente. La prensa también expone la declaración de otro oficial del ejército ucraniano identificado como Vlad, quien fue aún más contundente en su desprecio hacia quienes se negaban a alistarse. Para él, aquellos hombres que se esconden en sus casas o evitan el transporte público para no ser capturados no son verdaderos hombres. La tragedia del conflicto en Ucrania no solo se refleja en las bajas en el campo de batalla, sino en la fractura social que ha provocado. Familias se dividen, amigos dejan de hablarse y en algunos casos se desatan actos de violencia interna. En una muestra del caos que reina en el país, un oficial de reclutamiento fue víctima de un atentado en su propia casa, donde alguien arrojó un explosivo en su jardín. La desconfianza crece no solo entre el gobierno y la población, sino entre los propios hombres que se niegan a ser parte del conflicto. Muchos ucranianos han encontrado en el soborno una vía de escape. Los reclutadores, desesperados por cumplir con las cuotas impuestas desde Kiev, aceptan pagos a cambio de permitir que los hombres escapen al extranjero. La corrupción, ya un problema sistémico en Ucrania antes del conflicto, se ha convertido en una salvación para aquellos que no están dispuestos a ser carne de cañón en el frente oriental. No confían en el entrenamiento que recibieron, ni en las posibilidades de sobrevivir en un conflicto donde las fuerzas rusas dominan tanto en número como en armamento. En este sentido, medios destacan a las afueras de Odesa la historia de Boba, un ingeniero informático que se escondió en su apartamento, usando a su hija pequeña como escudo. Sabía que mientras estuviera con ella, los reclutadores no podrían llevárselo. No se trata de un caso único. Otros hombres hacen lo mismo, encontrando en sus familias la excusa perfecta para evitar el reclutamiento. Los discursos patrióticos ya no resuenan en la población como antes. Las promesas de victoria se sienten vacías y el conflicto que alguna vez había sido visto como una lucha por la libertad, ahora parece más una condena ineludible, y los rumores de nuevas ofensivas rusas aumentan el pánico en ciudades como Kiev y Odesa. La situación en Ucrania se vuelve cada vez más insostenible. Mientras los soldados rusos avanzan, consolidando su posición, Zelensky no encuentra otra salida que intensificar la movilización y sigue buscando maneras de sostener un conflicto que parece no tener fin,
Pero el pueblo comienza a alzar la voz, exigiendo un alto no solo al conflicto, sino a su propio gobierno. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.